Bueno, siendo las 10 a.m. en punto del sábado 25 de octubre del 2025, iniciamos este taller de diagramación de dosis mínima y sobredosis en el programa Scribus. Vamos a tener invitadas y invitados muy especiales que se le midieron a hacer este pequeño tallercito para aprender a hacer sus propias dosis con un programa gratuito de código abierto, de fuente abierta. La última versión estable del Scribus es 1.6.3. Ya hablaremos al detalle de cada paso para hacer la diagramación del formato dosis y sobredosis en este programa. Y aquí empezaron a llegar justamente Mariana Duque y Rubén Pardo. Hola Felipe, ¿qué más? Bien. ¿Cómo va todo? Súper. Por ahí Mariana nos dice que está un poquito mal de la voz, pero que ella va a estar atenta escuchando. Hay varias personas que pues no se van a poder sumar finalmente, pero yo creo que con que logremos hacer un ejercicio de texto en verso y otro ejercicio en prosa, podríamos salir bien librados. Entonces no sé si Rubén tiene su texto listo. ¿Está en prosa? Es prosa, sí. Es un cuento corto. Ok, y ya es última versión, corregida. Sí, pues eso es difícil de decirlo, sí. ¿No? Pero sí. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, su merced entonces va a escuchar. Hola. O sea, no va a lograr hacer el ejercicio. Bueno, no importa. Desafortunadamente solo voy a escuchar porque está muy paleteado el computador, pero pues muchas gracias, Pipe. Todo bien. Son dos tipos de texto que nosotros editamos en dosis. Digamos que en general en la edición de literatura se pueden agrupar todos los textos en esas dos categorías, prosa y verso. Obviamente hay híbridos y obviamente eso es muy difícil de definir así como tan fácil. Pero básicamente los textos en prosa son los que se escriben en bloques, en párrafos. Y los textos en verso pues suelen ser poesía. Digamos que no se agrupan en párrafos sino en estrofas. Entonces un grupo de versos se agrupa en una estrofa y eso es lo que va haciendo pues va conformando el poema completo. Otra cosa ya es el género literario, que es si es poesía o si es narrativa, sea cuento o novela, fragmento de novela, o si es ensayo, que los ensayos también suelen estar escritos en prosa, o si es canción, que las canciones suelen estar escritas en verso. Dependiendo si el texto está en prosa o en verso, pues hay una aproximación diferente a la manera en que se diagrama. Y vamos a ver, el Scribus es una suerte de InDesign más artesanal. El InDesign pues es un programa de pago, digamos que le mastica a uno cada paso. Sí, es súper intuitivo, uno no tiene que saber mucho de diseño para empezar a aprender. Ya vamos a ver que en el Scribus tampoco, es como también pura intuición ya si uno conoce los textos, si uno es lector por ejemplo. Cuando uno es corrector pues tiene un ojo sobre el texto, empieza a ver errores tipográficos, empieza a ver errores ortográficos como cositas. Cuando uno es editor, no sé, empieza a pensar ya más como en el contenido del texto. El ojo del diagramador, de la persona que diseña, está como más enfocado en la forma de las letras, el espacio entre las letras, entre las líneas, entre las palabras, que no quede muy apeñuscado, que no quede muy abierto tampoco, como la visual de las cornisas, en donde está la paginación, todos esos elementos. Qué fuente se utiliza, en qué papel se va a imprimir, ya el diseñador tiene que estar pensando en eso, qué colores van a ir en la paleta, todo eso. Para la impresión y eso, pues digamos que todos esos ojos tienen que ir coordinados. El sueño caprichoso que nosotros hemos tenido es lograr tener todas esas visiones en una sola, o sea, lograr entender todos los procesos de producción de un libro desde la posibilidad de una misma persona o de un grupo de personas que sepan adecuar el ojo para cada momento, pero que sepan todo el proceso. ¿Sí? Entonces hoy lo que vamos a ver es ese momento específico del proceso editorial, el diseño. El Scribus hace exactamente lo mismo que el InDesign, pero con unos pasos extra. A diferencia del InDesign, pues es un programa gratuito y si uno sabe de programación, uno se puede meter al código del programa y cambiarle cosas que no le gustan. Si uno es desarrollador y sabe de esas cosas, pues se mete en el código del programa y lo manipula directamente. Eso es la fuente abierta, el código abierto.
Lo que vamos a ver es esta carpeta que yo les envié a ustedes previamente, que es una carpeta que tiene unas herramientas para hacer las dosis. Son básicamente 2 carpetas, 2 plantillas, el programa, el Scribus, y un LM con instrucciones. La persona que quiera acceder a estos archivos pues nos contacta directamente y nosotros le podemos hacer llegar esto sin ningún costo de nada. Entonces lo primero que hay que hacer es instalar el Scribus. Rubén ya lo tiene instalado, ¿cierto? Ya, aquí lo tengo, lo acabo de abrir. Voy a compartir toda la pantalla. Listo, aquí se unió Brigitte. Hola, buenos días, Felipe, sí, te escucho Brigitte, el texto que tú trajiste está en verso. en verso, sí. Listo, buenísimo. Rubén nos iba a compartir pantalla para mostrarnos el subtexto que está en prosa. Entonces hacemos el ejercicio en prosa y después hacemos el ejercicio en verso contigo, ¿listo? Listo, de acuerdo. Listo, entonces voy a compartir toda la pantalla. Entonces voy al Scribus. Vamos a la carpeta primero. En esta carpeta que yo les envié también hay como una subcarpeta con las fuentes. Seleccionarlas todas, clic derecho y le da instalar. Entonces una vez que ya está instalado el programa y las fuentes, entonces lo que podemos hacer, Rubén, es ir directamente al archivo. O sea, no abrir el Scribus. El Scribus lo que hace es preguntarle a uno cómo quiere que sea el formato. Una página simple, o sea, una a la vez, si es en páginas enfrentadas, o sea, izquierda y derecha, si el tamaño es en carta o en oficio o en lo que sea, si va a tener márgenes, de impresión, como todos esos detalles que uno ya va conociendo con el tiempo, cuando usa el programa, se los va a preguntar de primerazo, cómo va a salir la publicación que quiere diseñar. Pero entonces por ahora cerrémoslo. Y vamos a abrir directamente las plantillas de dosis, que son las que ya tenemos diseñadas. Las plantillas de las tripas. Entonces una cosa es las tripas, que es el interior del libro, y otra cosa son las tapas, que es pues la cubierta. Podríamos debatir si es un fanzine o si es un libro. Yo les digo fanzines porque pues no tienen lomo. Esa es como una diferencia clave. Entre el fanzine y el libro hay muchísimas más diferencias, pues como las posibilidades plásticas de experimentación, la diversidad de formatos que existen en el fanzine. El libro es una cosa mucho más, digamos, acartonada y más sencilla, que es pues un cuadradito con lomo de varios cuadernillos cosidos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es diseñar estas plantillas de dosis y después, cuando ya queríamos editar textos más larguitos, ahorita vamos a ver eso, lo que hicimos fue empezar a coser, a encuadernar las dosis entre sí para crear lo que llamamos la sobredosis. Si uno le da con control y mueve la ruedita del mouse, se agranda y se achica la pantalla. Eso es como para ir calculando ahí. Porque ahí lo que hay es una hoja, ¿cierto? Una hoja horizontal dividida en 8. Y cada una de esas cajitas, pues es una caja tipográfica del texto que vamos a insertar. Esta es la cara A, la de arriba, y la de abajo es la cara B. Les voy a mostrar rápidamente de dónde sale eso. El ejercicio que nosotros hicimos fue coger una hoja tamaño carta y doblarla en 8, ¿cierto? 3 dobleces, uno en la mitad y luego otros 2 a lo ancho, y cuando uno la despliega le da este orden que está acá. Esta es la cara A y esta es la cara B. Cuando hagan el experimento plástico, una vez que estén impresas las plantillas, van a entender esto un poco mejor. ¿Qué es lo que pasa? La parte de arriba, es decir, estas 4 cajas, tanto en el lado A como en el B, deben estar invertidas, deben estar patas arriba. Y va a quedar así, como está aquí a la derecha. Epa, ahí está el mismo orden. Entonces si nos vamos a esos rectangulitos que están debajo de cada caja tipográfica, ahí nos van a aparecer los números, la numeración de las páginas. La caja 1, la caja tipográfica 1, pues es la que está aquí en la esquina inferior derecha de la cara A. Automáticamente cuando peguemos el texto aquí en la plantilla, ya se nos va a desplegar por toda la ruta. Esa es la ruta. Vincular una caja con la siguiente para indicarle al programa que el texto que uno inserta va a continuar en esa página, en esa caja. Si quieres darle escape para que no quede vinculada a la que no es, pero esa es básicamente la ruta. Entonces cuando uno espicha N, pasa eso.
te va a mostrar la ruta completa. Si ves que hay como una T en toda la mitad de la mesa de trabajo, arriba hay una T, luego hay otra T, luego está como dos cuadritos negros. Enlazar marcos de texto. Ah, perfecto. Así se llega al orden que tenemos aquí. Y las que están arriba pues van a quedar patas arriba. Entonces nos va a tocar leer así. Lo que podemos hacer es darle, ya con esa primera cajita seleccionada, darle control T. Que ahí lo que vamos a hacer es ver el texto crudo completo. Todo el texto. Ajá. Entonces dale copiar. Listo, entonces ahora vamos al Scribus otra vez. Y ojo aquí, porque entonces, a ver, empezamos con las mañas del Scribus. Que lo que hace normalmente es, si uno borra un texto y copia uno nuevo ahí, lo va a pegar sin formato. Entonces lo que yo hago es seleccionar el texto en el que yo quiero el que tiene el formato que yo quiero, es decir, la palabra texto, y dejarle el punto que está al final. Sin el punto. Ajá. Eso, ¿listo? Y ahí dale pegar, o sea, borra eso y dale pegar. Epa, entonces ahí lo que hace, si hubiéramos quitado el punto completo, nos aparecería en Arial o en un formato ahí como más rudo. Aquí ya está con el formato que nosotros le asignamos a la plantilla por defecto, que es Linux Libertine, la fuente Linux Libertine, a un tamaño 12. Entonces démosle al chulito, ese. Listo, ahí copió todo el texto. Si vemos justo a la izquierda de la página 1, está la 16. Entonces si llega hasta ahí, si llega hasta la página 16, hay dos opciones, que se esté volando o que esté justo. Si no estoy mal, está llegando a la 15, ¿cierto? Sí, el final está en la 15. Maravilloso, porque entonces quiere decir que nos ocupó apenas el texto. El formato dosis es limitante por el tema de la extensión, porque si uno se vuela o si le queda muy cortico el texto, entonces tiene que hacer maromas. Tiene que jugar básicamente con tres cosas que son las que vamos a ver ahorita, que son el tamaño de la fuente, el espacio entre las líneas y el espacio entre las letras. Debe ser F3. Epa. Si quieres, ponlo a la derecha como contra el borde de la pantalla y él se va a alojar automáticamente. Eso es. Entonces ahí están las propiedades del texto. Entonces, si quieres, acerquémonos más bien de una en la primera página. Y ahí donde dice título, pues pongamos el título del cuento. Entonces dale doble clic y ese doble clic nos va a permitir editar el texto. Entonces lo mismo, deja la última O, borra lo demás y ponle ahí el título Carmen. Ya, y ahora sí borra la O. Si no hacemos eso, se nos va a quedar en otro formato. Si nos damos cuenta, ese título está en una fuente diferente que se llama Linux Libertine Capitals. No es el Linux Libertine normal, sino que es un tipo de fuente que se llama Versalita. Y las versalitas se utilizan normalmente para las siglas, para los siglos y para algunos títulos. ¿Qué es lo que hace? Es dejar una mayúscula fija, pero un poco más amable, en la que se distinguen de todas formas las mayúsculas. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, la primera C, la C inicial es la mayúscula, y a pesar de que las demás también están en mayúsculas, son un poco más pequeñas. Este efecto es lo que se llaman versalitas. Y vamos a intentar hacerlo en los textos de narrativa. Se suele hacer lo mismo como con la primera línea del texto. Las primeras 4 palabras, si no estoy mal, debe ser efectos de párrafo. Aquí, en la ventana que tenemos, efectos de párrafo, sí, ya. Y debe ser capitulares. Capitulares. Entonces eso lo que va a hacer es ponernos la primera letra más grande. Y uno puede seleccionar qué tan grande. Entonces si le das ahí 3 líneas, te la va a poner pues al tamaño de 3 líneas. Y entonces ahora arriba en la fuente, dale, en vez de Linux Libertine, lo mismo, Linux Libertine Capitals, que debe estar justo debajo. Pero entonces ahí está en negrita. Entonces debajo de la fuente está como el tipo de la fuente. Entonces en vez de bold, démosle solamente small caps. Entonces ahí nos da ese efecto pues como de que es una narración y que así empieza. Abrí la puerta de la habitación y mi hermana me pidió que esperara afuera. Entonces, ¿qué es lo siguiente que se ve ahí como raro?
Los espacios entre las palabras, creo que por ejemplo cuando dice cerré con cuidado y abajo tratando de pasar, está como muy espaciado entre las palabras, ¿no? Eso es justamente. De hecho, desde la segunda línea ya empieza a haber espacios muy grandes. Eso es lo que en diseño editorial se llaman calaveras, cuando las palabras quedan muy lejos. Hay varias formas de arreglar eso. Abriendo el espacio entre las letras o partiendo las palabras. Hay gente que pues le parece detestable. Digamos que a mí no me importa tanto, prefiero partir palabras que ver calaveras, me incomoda más. El Scribus tiene una opción para hacerlo automáticamente. Si ves ahí abajito dice separación silábica. Ahí está. Entonces te dice a cuántos caracteres quieres que separemos según como sea, si es que queremos hacer eso automáticamente. Yo prefiero hacerlo manualmente. Voy mirando la proporción de las palabras, voy mirando si hay errores, porque siempre se cuelan errores. Que aquí falta una tilde, pum, se la pongo de una así a medida que voy partiendo las palabras. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué veo yo? Donde dice hermana en la tercera línea, la primera sílaba, yo creo que alcanza a caber arriba. Y le mandas un guioncito, o sea, el signo menos. Ahí está, entonces cupo bien. Hay una diferencia entre el guión corto y el guión largo, ¿no? El guión corto se usa para este tipo de cosas, para separar palabras, y el guión largo, que es el que está ahí en la cuarta línea, se suele usar como inciso, es decir, como una suerte de paréntesis, o para los diálogos. ¿Dónde más hay calavera? En susurró mientras, línea 6. Entonces ahí se podría partir la palabra tomaba. Entonces ahí decides, ¿dejas el to arriba solo o dejas el va abajo solo? Ahí empieza el toca a hacer ruido. Listo, no cupo, pero tú sientes que alcanza a caber toma. Ahí jugamos con el siguiente elemento, que es el espacio entre las letras. Entonces si quieres selecciona desde ese guioncito hasta el guión de diálogo de arriba. Y ahora vámonos a configuración avanzada, ahí a la derecha. Epa. Ese TI que está justo debajo de tu cursor, exacto, el espacio entre las letras. Entonces disminuye ese espacio y ya ahí hay cupo. Solo con 1% menos ya cupo la palabra. Entonces eso es lo que nos permite que la caja quede más armónica, quede más proporcionado y se vea más cómodo para el lector. Y pues ya es el ejercicio pesado de hacerlo con todo el texto. Si no da con el espacio entre las letras, también se puede jugar con el ancho de la letra, que es la T que está a la izquierda abajito. Esa. Y ahí se ve cómo va ocupando más espacio en el renglón. ¿Qué es lo siguiente? Si quieres vámonos entonces al final, ahí a la izquierda en la 16. No alcanzó a llenar texto ahí. Ya. Sí, no importa, si solamente queda la última página en blanco, pues no importa. Uno yéndose hacia arriba o hacia abajo, pues se ubica automáticamente. Si quieres dale ahí hacia arriba para hacer el ejercicio en la 15. Esa es la 14, entonces dale abajo. Abajo es... Abajo. Acá. No, ese es arriba. Al contrario. Claro, porque está al revés, sí, totalmente. Exacto. O sea que cuando linkea las cajas que están al revés, las linkea, sí, a la parte de abajo. Exacto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no quiere que quede tanto espacio al final, o si sobra más espacio, entonces lo que uno puede hacer es jugar con el interlineado. No hay que seleccionar el texto completo para jugar con eso, simplemente basta con pararse en el párrafo. Esos simbolitos, esos ceritos rojos que hay entre palabra y palabra, esos son espacios. ¿Sí? Esa herramienta se puede quitar, pero es muy útil para el diseño, porque a veces hay dobles espacios. Por ejemplo, aquí al final, pues ese no molesta porque no hay nada después, pero es un doble espacio. Y esa P negra invertida es lo que se llama un calderón. Y eso pues permite eso también, distinguir en dónde se acaba cada párrafo, dónde empieza el siguiente. Sí, porque igual si tú configuras el espaciado entre párrafos, pues ahí el espaciado va a cambiar entre si le das el enter o es el espaciado después de la línea, ¿no? Exactamente. Ahí ya ubicados con el cursor en ese párrafo, debajito del tamaño de la fuente, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, que en este caso es 12. ¿Sí? Si no nos hubiera cabido el texto, entonces nos hubiera tocado disminuir el tamaño de la fuente.
y probablemente también el interlineado. A la derecha ese es el interlineado, entonces si lo disminuyes probablemente se va a ir, y si lo agrandas pues ya va a coger un poquito más. Lo ideal es que quede el interlineado al mismo puntaje que el tamaño de la fuente. Es decir, si tenemos una fuente en 12, que es como el estándar de lectura, ideal que quede a 12 el interlineado también. Solo si está muy cerquita, si está en 13, 14, 11, 10, no se nota. Si ya está mucho más o mucho menos, ya se empieza a notar y pues choca para la vista también. Entonces eso es básicamente el interlineado, el interletrado y la partición de palabras. Esas son como las tres posibilidades plásticas que tenemos para maniobrar en el caso de que el texto nos quede o muy corto o muy largo. Ese párrafo de la derecha, por ejemplo, está hermoso, porque ya a uno no le toca maniobrar de nada. Lo mismo al final de la página, o sea, en la parte que vemos arriba, dice: esperé un instante con la esperanza de que pudiese. Esos son 2 líneas, eso se salva, no alcanza a ser huérfana. Si hubiera una sola línea, pues habría que jugar con esos 3 elementos, o por lo menos con el interlineado y la partición de palabras, o el tamaño de la fuente incluso, para que no nos quedara solita esa línea. Mira, por ejemplo, aquí en la 14, a la derecha, ahí hay una línea huérfana, esa primera. Cada día escribo un poco. Claro que está re lindo, porque pues uno puede jugar también con el contenido. Ahora, yo sé que hay editores, hay diseñadores que les gusta dejar en la pauta. Uno de los ganchos de la literatura es que el lector no suelte el libro, que siga leyendo. Entonces te obliga a pasar la página, tú vas a seguir leyendo. Esas ya pues son decisiones. Esos son básicamente como las herramientas rudimentarias del Scribus. Si ustedes se meten a cacharrarle una vez ya conociendo esto y aprenden a leer al revés, ya tienen para diseñar una dosis pues fácilmente. Al final, cuando miremos las tapas, vamos a trabajar un poquito con imágenes. Muchas gracias, Rubén. Buenísimo, muchas gracias, al pelo. Si quieres, Brigitte, entonces vamos con el tuyo en verso, y si quieres yo comparto pantalla y hacemos el ejercicio de... Dale, listo, Felipe. Ya Brigitte nos acaba de hacer llegar entonces su texto en verso, que es esta serie de poemas, Cal de Caracol. Entonces lo que vamos a hacer con este texto es seleccionarlo todo, contando con que es la última versión ya corregida, y la vamos a pegar en el Scribus en las plantillas. Entonces seleccionamos el texto, ahora sí, sin el puntico para que no se nos vaya a desconfigurar, lo vamos a pegar acá. Tri. Como vemos, aquí quedaron los títulos aparte, o sea, incluidos en el texto. Escribirlo directamente, es Cal de Caracol, ¿cierto? Sí. Lo mandamos centradito. Aquí está la alineación del texto: izquierda, centro, derecha, justificado. Entonces, ¿qué es lo que ves aquí, Brigitte? ¿Qué te parece raro aquí viendo el texto en verso? Sí, la línea. De pronto hay que cada lo mismo, que cada palabra está separada de la otra. Pero entonces, pues editando un texto en versos, pues no va a ser igual, no vamos a partir las palabras porque eso le cambia como es poesía. Daña el formato del verso. Sí, claro. Además, los versos suelen ir justificados a la izquierda. Entonces, ¿cómo sé yo que este verso no se acaba aquí, que sería así, y que el autor la intencionó así, ¿no? Y sería un verso diferente. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es directamente partir el verso, no la palabra, sino el verso, partirlo y alinear la segunda parte del verso al lado derecho. Ok, wow, sí. Entonces ya se sabe que esa segunda parte que está alineada a la derecha hace parte del mismo verso. Hay autores que ponen este simbolito, este corchete cuadrado, pues como para hacer explícito que sí es parte de ese verso. Ahora también se podría, igual que hicimos con la prosa, disminuirle el espacio entre las letras de interletrado, un poquito de ancho de letra. Listo, ahí ya nos cupo. Ya no hizo falta partir el verso en dos. Ok, sí. Ahora, este caso, por ejemplo, no va a caber la palabra sollozando por más que las pichemos. Si las pichamos mucho, de pronto sí, pero entonces, ¿qué pasa? Pues se ve horrible. Sí, claro. Ya choca, ya se ve mucho la diferencia entre el resto del texto y ese. Vamos a dejar en 0, vamos a partirlo. Entonces, ¿dónde partimos el verso?
Si vamos a dejar la frase incompleta, ¿cierto? Tu cuerpo y el mío sollozando, o si hacemos esto más bien, tu cuerpo y el mío sollozando. O sea, Felipe, ahí lo que tú estás diciendo es que yo puedo jugar con esa última palabra, la corro hacia la derecha o la justifico hacia la derecha en las estrofas que yo quiera. ¿Eso se puede hacer al inicio de cada estrofa o solamente al inicio del Los poema? versos que se salen del ancho de la caja, o sea, Voy midiendo, pero si se hace necesario, sí lo hago. Okay. Exacto, lo haces solo si se hace necesario. Okay, y podrías hacerlo cuando cabe perfectamente. O sea, aquí puedes convertir esto en 2 líneas. Sí. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, si está muy cortico el texto, entonces podemos partir varios versos en varias líneas para que pues, quede más cómodo el texto a lo largo de la plantilla. Okay. Aquí nos toca jugar directamente con el tamaño porque mira, la última parte del texto acaba en hazme de piedra. Entonces toca buscarlo, mira, hasta aquí está en la página 8, o sea, no hemos ocupado la mitad de la dosis. Okay. Entonces necesitamos o más texto o agrandar este. Ese agrandar el texto pues nos implicaría ya que se vea muy grande, que no es tan bonito, o que queden muy espaciadas las líneas entre sí. O sea, doble clic en una caja cualquiera, control A nos va a seleccionar todo el texto. Entonces le vamos agrandando el tamaño, 14, y le vamos agrandando el interlineado de una vez. Yo no recomiendo dejar un texto a más de 15 porque ya es muy grande. A menos que sea un texto infantil, pues ya empieza a chocar. Entonces una maniobra, por ejemplo, sería bajar, como es la primera página, no importa si el texto empieza como a la mitad de la página. Pero entonces nos toca hacer eso. Partir un verso, partir otro verso, y aquí por ejemplo queda un espacio antes del final, entonces no queda exactamente alineado a la derecha. Entonces borramos eso, ese tipo de cosas nos ayuda también a verlo. Felipe, tengo una pregunta. Bueno, y el juego, en el carácter de dosis o de este formato, el juego, por ejemplo, con imágenes, dentro del contenido de un poema, si yo le quiero acompañar, no sé, si una imagen, una ilustración, un dibujo sencillo, un bosquejo de un dibujo, también se puede jugar con eso, claro, ¿cierto? Claro, eso también se puede hacer. Ahorita miramos bien cómo. Listo, dale. Entonces, de nuevo, aquí bajamos manualmente a la segunda página, ¿cierto? Estamos en la 1 y si bajamos, nos va a mandar directamente a la 2. Cantos de nieve caliente, a la derecha, mientras mi mano te pinta un nuevo nacimiento. ¿Será que este nacimiento cabe acá? Sí, sí se ve un poquito distinto, pero no alcanza a ser tan grave. La espuma de tus dedos en la piel sangrante de una palabra. La cal del caracol es polvo para tus labios. Un barro de sequía, un sueño de humedad que deja el anhelo de tu beso. Maravilloso porque otra vez la estrofa acaba al final de una página. Al final, sí. Y aquí podemos quitar este calderón para que no nos quede el espacio ahí sueltico, que ese espacio lo que estaba haciendo era separar pues las 2 estrofas entre sí. Felipe, y bueno, para la edición y mientras uno va trabajando, por ejemplo, la página que está al revés, ¿no hay una ventana o una opción que nos permita verlo al derecho? Sí, digamos, puedes hacerle control T y ya ves todo el texto al derecho, pero con la diferencia que pues, no vas a ver cómo va a quedar dispuesto sobre la página. Sí. Pero pues es un ejercicio artesanal bonito también, a mí no me costó tanto tiempo. Tienes razón, sí, por eso te decía que de pronto, no sé, en una edición rápida, ¿no? Como para que le rinda a uno, pero no es tan trágico la cuestión de verlo al revés y irlo trabajando al revés. Aquí, digamos, empieza otro poema. Podemos ver si dejamos cada texto al inicio de una página o si no nos importa mandarlo a la mitad. Ahora, como que lo que estamos tratando de hacer es que nos quepa el texto completo y al final todavía sobran páginas, pues mandémoslo directamente a la siguiente página. Cada vez que empiece un poema nuevo, va a empezar al inicio de una página. Lo que hacemos es control enter. Esa flechita indica que va a la siguiente página, que hace un salto de página, se llama eso. Seleccionamos el título y le damos el formato Linux Libertine Capitals y lo mandamos a la mitad. Hay una forma, como le decía Rubén, de mandar el estilo de párrafo ya predeterminado, que eso lo diseña uno aquí, estilos, F4, y aquí uno pues edita los estilos que ya existen o crea estilos nuevos.
una vez que ya está configurado un estilo completo, qué propiedades va a tener, si va a tener sangría, lo que hablábamos ahorita, si va a tener sangría en la primera línea del párrafo, si va a tener el interlineado fijo, qué tipo de fuente va a tener. Entonces ya no lo tiene que hacer cada vez que se encuentra uno, por ejemplo, con un título, sino que selecciona el título y le da aquí estilo de párrafo, título, cuando ya está creado. Igual de lo que te decía, en el cacharreo uno se da cuenta de más cositas y reafirma lo que tú nos estás explicando. Pero básicamente ese es el ejercicio, es disponer el texto completo y empezar a trabajarlo línea por línea, tomar decisiones de pauta y respetarlas. Por ejemplo, este es un buen ejemplo para las líneas para las viudas y las huérfanas, ¿sí? Esta línea nos quedó solita acá del anterior párrafo, entonces nos toca devolvernos y decidir qué hacemos. Apretamos este interlineado para que alcance a caber, aún no cabe, entonces lo hacemos en la página completa, dejémoslo en 15 todo, listo, ahí nos cupo. Entonces ya la línea no quedó solita. Si lo agrandáramos mucho más para tratar de lograr el efecto, pues ya se ve, sobre todo si están páginas enfrentadas, como estas dos, se va a notar mucho la diferencia entre una y otra. Entonces, bastante. ¿Quieren que vayamos a las páginas, a las tapas entonces? De una. Sí, dale. Listo, nos vamos a ir a la plantilla de las tapas. Aquí está todo pues más o menos masticadito. Son 2 páginas. Aquí vamos a aprender un par de cositas más que tienen que ver con las imágenes, con los logos y las licencias y con el uso de capas. Eso lo que hace es bloquear las posibilidades de acceso a los elementos. Entonces digamos, si selecciono acá esta capa de cajas, me va a dejar mover esto, pero no me va a dejar mover esto, no me deja trabajarlo. Y viceversa, si yo escojo este, pues ya me va a dejar, pero no me va a dejar manejar esto. También se pueden bloquear las líneas guía, que son estas que hemos puesto aquí como para facilitar la visualización en el diseño. Entonces, por ejemplo, si nosotros le damos aquí a administrar las guías, cada una de estas mediciones corresponden a las líneas guía que están detrás, ¿cierto? Las horizontales A5.2 es esta de acá, luego está esta A13.815, luego esta A30, 6.88, o sea 3 centímetros y 6 milímetros, 3.6, y etcétera. Ahí están todas, y uno puede decidir si las bloquea, es decir, si no permite que uno las pueda mover después, y si se las aplica a todas las páginas. Eso es para administrar las guías. También se pueden administrar lo que se llaman las páginas maestras. Es como una versión cruda de la página que uno quiere trabajar. Entonces dejas fijas las líneas guía, dejas fijos los elementos de trabajo, como la paginación, que eso no lo alcanzamos a ver ahorita. Y se los aplicas a las páginas y ya quedan todas, entonces no te toca hacerlo uno por uno. Todos esos elementos que ustedes ven aquí en el Scribus, que apenas los estoy como mencionando, sirven muchísimo más para diseñar ya libros, como trabajos grandes, como lo que aquí estamos haciendo es un fanzine, una dosis, que es pues una cosa muy sencilla. No las vamos a necesitar por ahora. Entonces ahora sí, lo que me preguntabas de la imagen. Esta es la página derecha, o sea la cubierta principal, la tapa propiamente, en la que está esta X. Y aquí donde está el logo, esta caja corresponde a la contratapa, es decir, la que aparece en la parte de atrás del fanzine. Este es el formato que nosotros hemos usado en Dosis, pero pues uno se puede volver loco con esto, puede poner la imagen en otro lugar, puede ponerla más pequeña, puede alinear esto a un lado o al otro, sí, como que ya dependiendo del criterio y del juicio que tenga uno sobre lo que quiere hacer, la intención del texto, pues uno puede cacharrearle. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién tiene una imagen por ahí disponible que quiera trabajar? Ahí te envié, Felipe. Se llama un Enso. ¿Enso? Sí, hace parte como digamos como el taoísmo y esas vainas orientales. Sí. Es ese círculo un poco imperfecto que está alrededor de la imagen. Demoran años como preparándose para hacer su propio Enso. Pues lo que vamos a hacer es importarla directamente. O sea, la podemos arrastrar hacia donde está el programa. La copiamos en donde está el espacio para la imagen. Si no tuviéramos esa preconfiguración, igual se puede hacer.
Entonces lo arrastramos hacia donde está el programa y lo mandamos por ahí. Pero entonces nos va a importar al tamaño de la resolución. Si tiene un tamaño pesado, que es lo ideal para que la imagen quede con calidad, por ahí de 300 dpi, probablemente nos va a tocar achicar el marco. Y pues la imagen nos va a quedar por fuera. Si uno le hace doble clic y la mueve, pues se va a mover adentro de la caja. Entonces en esos casos lo que hay que hacer es ajustarla al tamaño del marco. En este caso pues voy a borrar esta porque ya tenemos esta diseñada con el circulito y la voy a ajustar al tamaño del marco. Entonces ahí ya nos queda perfecto. Tal vez pasa esto, que es que como es una imagen cuadrada, entonces va a quedar esta rayita aquí, rara. Entonces ahí le vuelvo a dar free scaling, o sea tamaño libre, y encadenarlos para que no se me distorsione, es decir, para que el ancho y el alto crezcan en la misma proporción, y lo voy a hacer manualmente. Listo. Ahora siempre se puede jugar con la forma del marco. Eso se puede trabajar aquí en donde dice propiedades, que ya no son las propiedades de la imagen o las propiedades del texto si estuviéramos trabajando un texto, sino las propiedades del marco, o sea lo que lo encierra, sea la caja tipográfica, sea el marco de la imagen. Y aquí pues le podemos dar otra forma. Entonces en vez de un círculo le podemos dar un semicírculo en cualquier dirección, le podemos dar como esta figura toda loca. Esto es como un poco volver a la infancia, como es como muy rudimentario, ¿no? Se puede también invertir en espejo hacia el lado o hacia arriba, o se puede superponer con otros elementos, lo que es enviar al fondo. Entonces aquí por ejemplo el logo está al fondo de la mesa de trabajo, entonces para traerlo le damos acá, ¿cierto? Traer arriba. Eso es cuando se van a superponer las imágenes, si no, pues no hace falta. Pero como tal Scribus soporta y no cuida como esa calidad de imagen en caso tal que yo quiera usar una fotografía, por ejemplo. Sí, claro, no, para nada. Mira, por ejemplo, aquí editamos unas cancioneras para Inés Granja y mira cómo queda. Ok, sí, claro. Queda súper bien la calidad de la imagen. Sí. Igual uno puede jugar con los efectos. Entonces tú le puedes poner que sea como quiero imprimir a blanco y negro, entonces de pronto si lo mando a color en la impresora que yo escoja va a quedar muy cargado. Entonces yo le puedo poner un efecto de duotono en blanco y negro, ¿cierto? Desenfocar, posterizar, invertir la imagen, los colores de la imagen, ¿sí? O jugar con curvas, que es lo que yo hice acá, que eso pues va alterando los colores. Ya, esos son los elementos que usamos en la cubierta de una dosis. Y en la contracubierta, entonces le solemos poner aquí el título en otra fuente. No hay que limitarse obviamente ni restringirse a las fuentes que nosotros proporcionamos. La idea es que experimenten y que lean el diseño que quieran. Entonces si quieren ponerle otro logo, pues bienvenidos, de eso se trata. Le ponemos el título, a veces le ponemos el nombre del autor otra vez y un pequeño texto de apoyo, que es como o una biografía, un resumen del texto o un fragmento del texto, que es lo que se me ocurre en este momento que podríamos hacer. Aquí tenemos el texto de Rubén. El final de mira, de lo que puedo estar seguro es que mis abuelos habrían podido ser conservadores en un pueblo liberal o liberales, eso. Al fin y al cabo eran pobres. Eso, buenísimo. Y eso captura muy bien el resto del texto, lo resume. Entonces de nuevo dejamos la última letra suelta, pegamos el texto y ahí calculamos el tamaño. Entonces qué tanto va a sobrar o qué tanto va a faltar. Entonces aquí lo que pasa es que falta. Entonces lo seleccionamos todo, de pronto le agrandamos un poquito el tamaño, dejémoslo en 13 y le agrandamos el interlineado también. Pongámoslo a 15, aquí no va a chocar tanto. Y como es una cita textual, entonces le podemos poner aquí las comillas. Esto es un Linux Biolinum, diferente de este Linux Libertine, que es el que usamos para el cuerpo del texto normalmente. Otro de los fundamentos básicos del diseño editorial es las serifas de las letras.
Eso es lo que son redondeadas o como con bordes, o sea, que hay una cosa lisa y otra que es como más definida la letra. Más o menos, las serifas son como esas paticas que tienen las letras. Entonces aquí, por ejemplo, la N tiene una serifa aquí arriba y dos abajo. Esta P tiene una serifa acá, como esas paticas que tienen las letras, que lo que hacen es pues darle estética, diseño. Estas letras no tienen las mismas paticas, son las letras rectas. Las fuentes serifadas suelen usarse más para textos impresos, porque son más elegantes y más cómodos de ver impresos. ¿Sí? Mira, Lucida Sans. Entonces uno sabe que Lucida Sans es una letra que no tiene serifas. Sans serif, mira, Microsoft Sans serif. Eso es lo que hace la diferencia. Y las letras no serifadas, las fuentes no serifadas suelen usarse más para textos en digital. Es más cómodo para leer en la pantalla. En el tipo de fuente solamente vimos la negrita, pero también puede ser itálica. ¿Sí? Entonces las itálicas se suelen usar para hacer énfasis en algo, o aquí en vez de poner el texto entre comillas podríamos ponerlo todo en itálica, como para que se entienda que viene de adentro del texto también. Se puede usar para marcar como ironías, categorías distintas, modismos. Listo, entonces ya tenemos la cubierta y la contracubierta diseñada. Bueno, vamos a copiar rápidamente para que quede en las 4. Entonces, a diferencia de las tripas, las tapas sí pueden ir al derecho porque no se doblan, sino que se cortan. Entonces, de una hoja tamaño carta nos van a salir 4 tapas. Aquí están las líneas de corte, que son estas punteadas, y luego pasamos a la contratapa. Entonces cambiamos de capa y nos vamos a encontrar con 2 elementos también bien importantes dentro de la edición, que son la página legal en la primera hoja a la izquierda del interior de un libro, y en el colofón, que suele ir al final del libro. Entonces, ¿qué información suele tener la página legal? ¿Quién lo editó? ¿Quién lo escribió? ¿En qué año se editó? ¿Quién estuvo involucrado en el diseño? ¿Quién hizo la ilustración de la cubierta? Así como todos esos elementos que dan crédito a las personas que estuvieron detrás del trabajo que se hizo allí. Y va otro elemento también bien importante, que son las licencias. La licencia más difundida y la más conocida es lo que se llama el copyright. Dentro de la dinámica industrial capitalista se suelen restringir los derechos de reproducción al máximo. Se prohíbe reproducir un fragmento o la totalidad de un texto sin permiso del editor o del autor. Nosotros pues hemos preferido ser un poco divergentes en este sentido, porque pues no queremos restringir el flujo de las obras creativas, sino que al contrario lo que queremos hacer es liberarlas, lograr que lleguen a la mayor cantidad de manos posibles. Entonces nosotros utilizamos una licencia que se llama Creative Commons, que está dentro de la caja de herramientas que les hemos compartido, adentro de la subcarpeta que se llama logos y licencias. Hay muchas combinaciones de las Creative Commons. Entonces, por ejemplo, este by, que tiene el muñequito, quiere decir atribución. Tiene permiso para copiar este texto, pero si lo va a hacer, ponga el nombre de la persona que lo escribió. Este NC es no comercial. Si usted va a copiar este texto, pues no se lucre de ello, por favor. Y este, que es SA, compartir igual, que si usted va a copiar este texto, pues por favor hágalo con la misma licencia, es decir, incluya esta misma licencia en su nueva versión del texto que usted está compartiendo. Y se pueden hacer combinaciones. Si a uno no le importa que se lucren, pues uno pone solamente estas 2. Hay una adicional que es la que se llama copyleft. Esta es mi favorita porque esto es como un hack jurídico, un hack legal, que lo que dice es: haga lo que quiera con este texto. Si usted quiere coger este texto y publicarlo como si hubiera sido suyo, si usted quiere modificarlo, piratearlo, lucrarse de él, haga lo que quiera con este texto. Que pues en últimas es lo que ha ocurrido siempre en la humanidad con cualquier obra creativa. Eso es la página legal. Y ahora el colofón es como una pequeña guía editorial. Si una persona coge un fanzine o coge un libro y le llamaron la atención las fuentes que utilizaron en ese libro, el tipo de papel que utilizaron en ese libro, quiere saber un poquito más sobre la historia de lo que estaba ocurriendo en el mundo o en el lugar en el que se editó, en el momento en que se editó, un gesto solidario para que la gente que quiera copiar esos formatos o utilizar unos parecidos tenga acceso. Usamos Linux Libertine, usamos papel Edpact. Este pequeño libro se terminó de imprimir
en los talleres de tal, le da uno un cierto contexto a la persona que lo está leyendo para que sepa qué estaba pasando y no sea solamente el contenido del texto hablando por sí solo. Y hay gente que se pone súper creativa con los colofones. Ponen, no sé, un poema o ponen un logotipo. Sí, yo creo que básicamente pues para el taller de hoy nos podemos quedar con esos elementos. No sé si tengan preguntas. Por ahora, pues yo no tengo más preguntas. Sí, obviamente, pues agradecerte. Y gracias a ustedes por creer en esto de la autoedición, por entender que la obra creativa no se libera, sino que ya está libre, que siempre ha estado libre. Y lo mismo pasa con las herramientas que utilizamos para editar y divulgar y difundir esa obra. Entonces, pues nada, nuevamente muchas gracias. Dale, Felipe, un abrazo a todos, un abrazo a ti, muchísimas gracias por el espacio y ahí estamos como en comunicación. Gracias, Eddie, Brigitte. Adiós. Gracias, Felipe. Buen día, hasta luego. Gracias a todas, Gracias para gracias, todos. Pepe. Cuídense. Perdonen ahí que nos Bien. extendimos un poquito.